creo que construir un equipo es construir un sueño. Gracias a vosotros por haberse unido en el pasado a Sevilla y por ser capaces de crear una herramienta como este curso, este máster, que creo que es muy bueno para la formación. Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y por fin es lunes. Tengo que levantarme temprano. Tengo que entrenar. Tengo que estudiar para el examen. Mañana tengo que presentar un trabajo con la universidad. Tengo que seguir mejorando. Sé que lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Tengo que bajar ese tiempo. No puedo rendirme ahora. No puedo rendirme ahora. Tengo que hacer el último esfuerzo. Líderes en esfuerzo. Líderes en superación. Sé que puedo conseguirlo. Sé que puedo conseguir. Sé que puedo conseguir. Líderes en talento. Líderes en vocación. UCAM. Lidera tu futuro.
Retomamos el fórum. Vamos con una de las mesas con la que normalmente más identificados os soléis sentir la mayoría de los asistentes. Para mí es una de las mesas que más se acerca al césped, aunque evidentemente luego vamos a seguir también con entrenadores y más directores deportivos. Vamos a enfocar este punto en el potencial del análisis dentro de cuerpos técnicos y vamos a enfocar sobre todo en puestos muy especializados en la materia que hoy nos incumbe. Voy a decir los nombres, luego comento la lista de los clubes a los que representan. Tenemos a Anselmo Ruiz, que ya es de la familia, Miguel Almeida, igual, José Rodríguez, Jesús Pablo Sanzol y Vicent Calzón. Y clubes que representan Chelsea, Sporting Club de Portugal, Aston Villa, Sevilla, Eibar y Real Sociedad. Casi nada. Bueno, perdóname, que tenemos a Diego Nabone de Newells, que lo hemos añadido en programa. Si no lo veis es porque hemos seguido ampliando la ponencia. Muchísimas gracias. Son solo 7, imaginad lo que vamos a aprender. Para que todo el mundo se ubique y como son puestos novedosos, son puestos en desarrollo, yo creo que los protagonistas hacen suyos los departamentos. Vamos a empezar aquí se ríen, pero es una breve intervención. Antes de arrancar en materia, quiero que empezamos con Pablo, que ahora te devuelvo el micro, que nos cuentes cómo trabajáis en vuestro departamento, por supuesto el club en Eibar, y cómo trabajáis en una jornada normal. Bueno, lo primero, es un placer estar otro año más aquí, en este escenario tan idílico, y ver cada año más personas que venís a escuchar lo que os contamos. Y luego, por supuesto, con mis compañeros, que nos vemos de año en año aquí, y la verdad que es un verdadero placer. Nada, por responderte, Sara, nosotros tratamos con los pocos recursos que tenemos, tratamos de imitar grandes metodologías, grandes departamentos, que aquí tenemos a varios presentes, Real Sociedad, Sevilla, y hacer nuestro para sacar información real, ¿no? Hoy en día tenemos mucha información, grandes volúmenes de información, y lo que nosotros queremos es generar nuestra propia información, es decir, que los proveedores de datos nos aporten la información, pero luego con nuestro propio algoritmo podamos gestionar todo eso para generar información real y a partir de ahí empezar a hacer scouting. Y lo mismo a nivel de análisis, ¿no? Cómo estamos trabajando de la mano de Joseba Echeverría en 3 focos muy claros: análisis propio en lo que es el post, análisis del rival en lo que es el pre, y luego una cuestión que me hace una especial ilusión contarla hoy aquí, que es algo nuevo que estamos haciendo esta temporada en el Eibar, que es ese desarrollo del campo de la optimización individual, de desarrollar el jugador, que yo siempre digo que al final las direcciones deportivas no fichamos jugadores solamente, ¿no? Que luego hay que cuidarlos, hay que generar al futbolista, hay que desarrollarlo, hay que darle el mejor contexto, y estamos haciendo ese trabajo también semanal con ellos, generándoles informes tanto audiovisuales como cuantitativos, que a ellos les viene muy bien para, desde la fortaleza, dirigirles hacia donde nosotros consideramos que tenemos que dirigirlos, ¿no? Y eso es un poco novedad de este año y bueno, eso es un poco los matices, ¿no? De manera genérica de lo que hacemos en el Eibar. Bueno, como veis, una realidad aquí en nuestra propia competición, muy cercana a lo que ha comentado Víctor. Yo creo que aquí se van generando patrones comunes. Damos un salto a la Premier. José, te toca. ¿Cómo lo trabajáis allí? Bueno, primeramente dar las gracias a Sport Data Campus por organizar este tipo de eventos, que yo creo que son fundamentales para todos los que estamos en la industria y para la gente que está intentando sumergirse en la industria, porque es un momento súper importante para todos converger aquí y poder compartir durante la jornada. Y bueno, nosotros en Premier, a diferencia de como Pablo hablaba de recursos, es un poco diferente. Yo siempre digo que cuando yo llegué a Aston Villa sentí que llegué a Disneyland, porque en cuanto a recursos, si el club entiende que es beneficioso para el desarrollo, no te van a poner ningún tipo de problemas, y nosotros pues contamos prácticamente con todo tipo de software y de proveedores y de datos. Entonces pues es una gozada trabajar en esos niveles. Y luego pues la estructura que tiene el club en cuanto al dato, hay un departamento de datos donde pues hay
2, 3 ingenieros de datos trabajando a más nivel técnico, y luego cada departamento tiene un responsable que es como encargado de traducir el dato a ese departamento. Y entre todos pues convergemos, una vez al mes solemos reunirnos, compartir pues cosas que estamos haciendo en el club, cómo trabajamos el dato en nuestra área y bueno, y ver de qué manera pues los que entendemos mejor el dato pues podemos evolucionarlo a nivel de club. Y bueno, dentro de lo que es la parte de análisis del primer equipo, que es donde me engloba a mí, lo más importante es sobre todo traducir qué es lo que quiere el cuerpo técnico y qué es lo que quiere el míster, ¿no? Entonces, pues en la parte de datos, pues intentar darle ese contexto a lo que el cuerpo técnico requiere. Bueno, empezamos con varias de las claves. Aquí hay profesionales aunque es de la industria, de la misma industria de la que trabajamos, venís de enfoques muy diferentes y creo que has dado con una de las claves. Primero contexto, luego traducir el dato, porque no debemos dar por hecho que un entrenador tenga que creer o entender sistemas complejos, que eso lo reiteramos aquí cada año. Y yo creo que el enfoque de esa comunicación es vital y reincidiremos. Damos otro salto, Liga Portuguesa. Yo creo que aquí va a haber una representación absolutamente internacional. Y Miguel, cuéntanos cómo lo hacéis vosotros, que encima sé que cada año seguís mejorando, implementando cuestiones nuevas. Bueno, intentando mejorar. Nada, empezar por, bueno, como han hecho ellos, no puedo hacer distinto. Agradecer a todo el mundo, los que organizan y los que están aquí con nosotros hoy. Creo que es importante, yo siempre lo comento, que la formación continua, no solo de los que están en la industria, pero los que quieren entrar también es fundamental y por eso siempre es un gustazo venir aquí todos los años. Respondiendo a tu cuestión, Sara, pues sí, seguimos intentando mejorar, siempre con la misma lógica y la misma filosofía desde el primer día, que es ayudar a los que de verdad son los protagonistas, los que están en el césped y en el banquillo. Y desde ese punto intentamos ver con los datos que tenemos y las personas con las que trabajamos cómo podemos hacerles la vida más fácil y más sencilla al día a día. Entonces siempre ese es el enfoque. A día de hoy colaboramos mucho con el área de scouting, por ejemplo, que es donde todo ha empezado, todo el proyecto del departamento empezó con scouting, intentando buscar jugadores un poco más rápido de lo que podrían hacer con vídeo los ojeadores que teníamos. Y desde ahí vamos apoyando un poco en todo. Trabajamos con scouting, hacemos también análisis de rival, análisis post partido para intentar darle al cuerpo técnico un poco más de conocimiento sobre lo que de verdad ha pasado o no ha pasado en el campo, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual también. Y bueno, ahora recientemente, hace un año, empezamos también con el área de control de cargas y monitoreo, intento de prevención de lesiones, que se puede decir algo así en el fútbol, pero minimizar el riesgo y monitorar mejor a qué cargas estamos sometiendo nuestros atletas. Y bueno, y por ahí vamos tirando, dirección deportiva un poco también. Luego, como habló antes Miguel Saraiva, estamos empezando también con cantera, dando los primeros pasos para que podamos también sacarle provecho a nivel analítico de algo que es fundamental para nuestro club, que es la formación y nuestro ADN de club que crea y genera talentos. Pero siempre intentando no perder el foco inicial que te he dicho. A veces es muy fácil cuando tenemos mucho dato, mucha información, saltarnos de la realidad y buscar algo más ficticio. Y siempre intentamos, somos tres, así que tampoco hay mucho espacio para locura, pero siempre intentamos cuestionarnos lo que estamos haciendo. ¿De verdad va a ayudar al entrenador? Sí o no. ¿Va a ayudar al preparador físico? Sí o no. Y si la respuesta es no, pues no se hace. Muchísimas gracias por la respuesta y por el enfoque. Vicent, damos un salto a la Real Sociedad, volvemos a la Liga. Cuéntanos cómo desempeñáis vuestro trabajo. Buenos días. Gracias primero a Sport Data Campus, como han dicho mis compañeros, por la invitación. A ver. No se escucha. A ver. A ver. Hola. No. No, tienes que poner el micro. No. Ahí. Con ese. Sí, a ver. No, coge el micro. Con este. Vale. Bueno, les decía que gracias primero a Sport Data Campus por la invitación y al Sevilla por acogernos, abrirnos las puertas de su casa y a todos vosotros por estar aquí. En la Real Sociedad, yo estoy en el departamento, en la unidad de evaluación y dato, que lo que hacemos es una unidad del área deportiva transversal. Estamos ordenados en 9 unidades diferentes y damos servicio de forma transversal a todas ellas. Entonces, desde el área deportiva hay un proyecto claro y digamos que aglutinamos de forma transversal, de arriba a abajo, de abajo a arriba, chicos, chicas y distintos departamentos, todas las unidades, unidad de emoción y rendimiento, desarrollo individual, salud y rendimiento,
todas las unidades que tenemos, las intentamos aglutinar nosotros a nivel de dato y a nivel de tecnología. Las juntamos, tenemos un data warehouse donde introducimos todo el dato y estamos en esa fase descriptiva muy dulce, donde tenemos, gracias al registro de todos los técnicos, todos los proveedores que mediante APIs traemos los datos, pues nos hacen unos análisis muy ricos que esa fase descriptiva nos está aportando mucho. Bueno, otro enfoque, primero un trabajo absolutamente transversal, el dato no solo se queda en el campo, aunque obviamente sea el protagonista, así que estupendo también el enfoque. Bueno, aquí ya un protagonista claro de cada evento, Jesús, vosotros sois pioneros, vosotros sois bueno, los que habéis generado los primeros pasos y habéis marcado aquí en la Liga un camino clarísimo, pero queremos escuchar de primera mano cómo lo hacéis vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. No quería empezar sin daros las gracias a todos y la bienvenida a nuestra casa. Y ahora contesto a la pregunta de Sara, pero también quiero un poco, no tanto poner la importancia en lo que estamos aquí, sino en los que estáis allí, ¿no? En aquel lado, ¿no? Porque cada año parece que cada vez vienen más gente, son 500, ¿no? 600 los asistentes. Entonces, hay que poner en valor a cada uno de ustedes porque entiendo, o quizás seáis o no seáis conscientes de ello, pero tenéis que serlo, que vaya a ser la base de este crecimiento que están teniendo todos los clubes, ¿no? Y tenéis que creer en este trabajo, tenéis que creer en vuestras capacidades y mal haríamos si no hubiera ninguna idea disruptiva en cada uno de, bueno, no en cada uno, pero en alguno de ustedes, ¿no? De esos 500, alguna idea disruptiva importante, interesante y que no se haya generado en los clubes tiene que haber ahí, ¿no? Por eso os alento a que le deis importancia a lo que estáis haciendo, a que sigáis haciéndolo, a que no persistáis en el estudio y en el conocer al resto de clubes, porque hay veces que hoy en día es fácil copiar y lo típico es copiar, ¿no? Porque el Sevilla hacía esto, porque el Sevilla hacía lo otro. Bueno, quizás el Sevilla hacía eso porque en un proceso encontró que esa era la manera correcta, pero no tiene que suponer una copia a los demás, ¿no? Tiene que tener un criterio propio cada uno del club al que la acoja y crear esos conocimientos para ponerlo en valor, pero con un criterio propio y seguro que con alguna idea disruptiva de los que aquí estáis, ¿no? Como dice Sara, tengo la suerte de trabajar en el Sevilla, que es un club que ya hace años apostó bastante fuerte por todo el tema del dato y hace muchos años también apostó muy fuerte por los análisis, por el análisis, por los analistas y por un grupo de análisis fuerte. Entonces hemos ido en ese crecimiento. Para que entendáis, yo pertenezco al departamento de Data Fútbol, insertado dentro de la dirección deportiva y comandado por el área de I+D+I, que es José María, el director del área de I+D+I, en donde confluyen tanto el departamento de Data Fútbol como el área de análisis, los analistas del primer equipo y la verdad que tenemos la posibilidad y la facilidad de hacer un trabajo muy preciso y que cada uno se dedique justo a lo que necesita. No tenemos que hacer un trabajo entre demasiados departamentos, sino que el analista del primer equipo se dedica al primer equipo. Nosotros dentro de Data Fútbol nos dedicamos sobre todo a dar información objetiva a nivel de datos, tanto al secretario técnico como al cuerpo técnico del primer equipo, ¿no? Es un proceso que hemos ido desarrollando a lo largo de los años porque, bueno, la dirección deportiva del Sevilla siempre fue puesta en valor por los fichajes, por su manera de trabajar y quisimos incorporar un termómetro, una herramienta objetiva dentro de ese proceso de búsqueda de jugadores a nivel subjetivo, ¿no? Y en eso estamos, desarrollamos una aplicación propia que se llama iFootball y hemos desarrollado una serie de procesos que ponemos al servicio del director deportivo y del cuerpo técnico del primer equipo. Bueno, de nuevo aquí otros protagonistas claves al servicio del dato. Hablamos de secretaría y de cuerpo técnico, además una idea muy parecida a la que antes ha contado Pablo, proveedores, pero luego también algoritmia propia y ideas propias para cada camino sea totalmente personalizado. Anselmo, ¿cómo te admiramos por aquí? Siempre con ganas de escucharte. Enfoque Premier de nuevo, vamos ahora al Chelsea y quiero que nos expliques un poquito cómo estás trabajando tú ahora. Sí, hay dos claves. La clave velocidad y la clave innovación. Es mi primera temporada en Premier, José lleva más tiempo, entonces yo todavía, a pesar de que estamos terminando la temporada, lo sigo leyendo todo en clave con las 9 temporadas que he trabajado en la Liga Española.
hay dos matices fundamentales que percibo, no sé si José estará de acuerdo, entre Premier y Liga. Esos dos criterios que he dicho, velocidad e innovación. Velocidad. En Premier todo va más lento al principio, la curva de aprendizaje es más lenta, pero una vez que arranca, la continuidad, la mejora es permanente y es más rápida. Y en España ocurre lo inverso. En una matriz de 2x2 sería lo inverso. En España tenemos una capacidad para empezar muy bien, para hacer grandes proyectos, para que la mecha fluya con pasión, pero después de esa curva de aprendizaje tan rápida hay una caída inmediata. Nos caemos por el precipicio. Después hay modelos en esa matriz que me han hecho pensar, que es, por ejemplo, Portugal. En lo que conozco de Portugal, se empieza muy lento y después la continuidad también es muy lenta, es muy duro. Por ejemplo, el trabajo que tiene que hacer Miguel. Gracias, y después hay lo que ocurre en otros deportes, como por ejemplo baloncesto, que es que se empieza muy rápido, la curva de aprendizaje es muy rápida y es permanente, es continuo. Y es lo que estoy intentando trasladar a otro. Entonces, fundamentalmente, eso, desde el punto de vista de velocidad y desde el punto de vista de innovación, es, en Inglaterra, fundamentalmente lo que se hace es, quizá por una herencia de la cultura victoriana, y lo dice alguien que ha vivido en las minas, que ha vivido en un recinto como yo y en Nerva, es, en Inglaterra y en la Premier, fundamentalmente, lo que se hace es responder, dar respuestas. Y son respuestas muy precisas, pero no se cambian mucho las preguntas. Y es, en cierto modo, mi trabajo ahora. Y en España es al revés. En España lo que se hace es preguntas permanentes. Las respuestas que se dieron hace 5 años ya no sirven porque las preguntas las han cambiado. Entonces, cada modelo tiene ventajas e inconvenientes. Sintetizando, en Inglaterra se empieza más lento con los datos, pero después los procesos son más estables y en Inglaterra, fundamentalmente, lo que se hace es responder, pero se plantean pocas preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Una de las intenciones era que tuvieseis un panorama bastante internacional. Yo creo que habéis identificado modelos de trabajo en diferentes ligas y el enfoque más internacional lo pone Diego Navone, Newells. Muchísimas gracias también por estar aquí. Comentábamos antes de la charla las diferencias evidentes que tenéis en vuestras formas de trabajar, así que cuéntanos un poquito cómo desarrolláis vuestro trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y agradecerle por estar acá y por el evento de primer nivel que organizan. Siempre estuve online y del otro lado y poder estar acá al lado de estos profesionales para mí es un honor. Yo pertenezco al cuerpo técnico de Gabriel Heinze, donde yo soy el analista y mi función principal es la del análisis propio de los rivales. Solo tuvimos la suerte de estar en el Atlanta United de la MLS, que bueno, es la cuna del dato de Estados Unidos. Y ahí fue donde más pudimos trabajar nosotros con datos, ya que había un departamento exclusivo de eso. Y cuando nosotros llegamos, ellos nos mostraron qué eran lo que hacían. Bueno, intercambiamos opiniones hasta llegar a un informe prepartido y postpartido individual, que era lo que a nosotros nos servía. Y también, como contó Víctor esta mañana, allá en la MLS está Second Spectrum, que te da los datos físicos, y teníamos todos los datos físicos de todos los equipos, que también nos servía para tomar ciertas decisiones según el rival, el jugador que tenía que enfrentarlo y los duelos que podía tener. Esa fue la experiencia más cercana que tuvimos con datos. En Argentina es un poco más difícil debido a la cultura, los proveedores, la parte económica, y donde nos tenemos que rebuscar y ser un poco ingeniosos para conseguirlo con Open Data o páginas web donde podemos extraer la información y tratarla más nosotros, porque no llegamos con los proveedores a que los clubes realmente hagan la inversión que se hace acá. Es difícil convencerlos de la importancia que tiene el dato. Todavía estamos con la escuela vieja, diría Víctor allá. Pero en la MLS sí tuvimos esa posibilidad y la verdad que fue muy importante y muy útil. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya
teniendo el aspecto geográfico totalmente enfocado. Yo creo que has tratado un punto que es clave. Vosotros, de alguna forma, seguís convenciendo, tenéis que explicar a ciertos cuerpos técnicos y a la industria en general lo importante que es esto. Y ahora me quiero centrar con Pablo. Yo creo que cuando tú empezaste a formar parte de directivas de élite, había que ir convenciendo. Ahora el paradigma, creo que lo han explicado claramente antes, ahora es una realidad. Quiero que nos cuentes, o a toda la gente que está aquí, ¿cómo viviste tú este punto en el que pasas de convencer a ejecutar, porque ya en esto se cree y ya es una realidad? A ver, sí que es verdad que todo depende mucho del cuerpo técnico que tengas, ¿no? Por ejemplo, ya que me toca recorrer un poco mi trayectoria, lo primero, siempre lo digo, yo siempre estaré muy agradecido al club que me dio la oportunidad de entrar en el fútbol profesional, que es el Cádiz, a su presidenta, Manolo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el Cádiz, el cuerpo técnico que había, los perfiles, sí que al principio costó un poco introducir el tema del dato, pero al final se terminó introduciendo. Sobre todo, siempre lo digo, hicimos un trabajo buenísimo con Manuel Apuente, con Miguel Ángel, cómo construimos un cuadro dinámico donde llevábamos los datos al verde, que al final, antes Jesús te lo decía, José también, que al final tenemos que llevar el dato al verde, si no, no vale para nada, porque los protagonistas están ahí detrás. Y construimos un cuadro dinámico muy interesante donde correlábamos todos los datos físicos con los datos técnico-tácticos y eso luego ayudaba al cuerpo técnico para tomar decisiones. Y luego, pues bueno, gracias a la oportunidad que me da César, decido tomar la aventura de ir a la Sociedad Deportiva Eibar y generar un proyecto desde cero, ¿no? En todo lo que es el tema del análisis de datos. Y ahí no fue difícil convencer porque no hacía falta, ¿no? Al final César es creyente de los datos. La gente que ya estaba, Arcaiz Lacambra, Eneco Romo, ya era gente que con la dirección deportiva anterior, con Fran a la cabeza, ya le daban una relevancia, igual desde otro prisma, pero ya le daban una importancia relevante a los datos. Y luego, con los dos cuerpos técnicos con los que he tenido la suerte de estar, tanto con Gaizka como con Joseba, la verdad que ha sido un placer trabajar con ellos. Yo siempre digo que lo más importante es que el cuerpo técnico venga a ti y te pregunte, que te haga preguntas, ¿no? Que ya lo hemos comentado previamente, y nosotros tratar de responder de la mejor manera posible, ¿no? Y por eso al principio decía que yo de lo que más orgulloso estoy es que este año, ¿no? Pues Joseba y Jorge pidan y vuelvan a pedir, y luego que se vea trasladado en el verde lo que les generas, lo que les aportas y lo que hacemos todos conjuntamente, que bueno, pues de momento va la cosa bien. Bueno, estupendo. José, eres, entre otras cosas, especialista en balón parado. Yo creo que eres de esas personas que por mucho que disfrute de los datos habla puro fútbol, y también uno de los pioneros en intentar mezclar ambas cosas y transmitirlas. Quiero que cuentes a todo el mundo de qué manera puedes transmitir a un cuerpo técnico que tu trabajo o ese debate continuo del vídeo al dato, del dato al vídeo, ¿no? Quiero que nos des tu visión en este punto y cómo lo trabajas tú ahora mismo con Unai. Bueno, sinceramente creo que todo parte de lo que hablamos o llamamos Smart Data, ¿no? Que cuando uno está en el barro, como a mí me gusta decirlo, muchos de mis alumnos ya me habrán escuchado utilizar esa expresión, es lo que tenemos que hacer. Y como hablaba el compañero, pues en categorías donde a lo mejor no cuentas con proveedores o con fuentes de datos que ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos en las grandes ligas, te toca reinventarte, pues esa es parte del aprendizaje a cómo interpretar y leer el fútbol y traducirlo a la realidad técnico-táctica, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día, pues en el cuerpo técnico es un cuerpo técnico que demanda muchísimo, que Jesús lo sabe bien, que los ha tenido, están todo el día pensando y todo el día reinventándose y cuestionando cosas, y eso pues es muy válido a la hora de pues, buscar explicaciones, de buscar patrones, de buscar pues cosas para seguir desarrollando. Y en nuestro día a día, sobre todo como hablabas de balón parado, creo que el balón parado es una de las áreas menos subjetivas del fútbol, porque un córner es un córner y un primer contacto es un primer contacto, y si un córner es abierto y si es cerrado es cerrado. Entonces creo que es la parte donde el dato es muy, muy eficaz, sobre todo de primera, sin tener que darle tanta traducción. Nosotros, pues, obviamente, todo el análisis lo basamos
con vídeo, pero también mucho con datos. Entonces, por ejemplo, hay anécdotas como la primera temporada que yo llegué a Aston Villa, yo todas las semanas antes de empezar de presentar el rival, hago un análisis de datos del rival a nivel de balón parado. Y vi que el Manchester United, jugamos con el United en Old Trafford, tenía un porcentaje de primeros contactos en el primer palo defensivo súper bajo. Digo, qué raro, porque además tenían una zona grande, jugadores potentes. Y me di cuenta después con el vídeo, y digo, voy a ver por qué. Y me di cuenta con el vídeo que es que cuando alguien corría por delante de la zona, saltaba el primer hombre de la zona y entonces quedaba un agujero ahí. Tuvimos 3 córners en ese partido. Los 2 primeros lo intentamos. El balón no fue un buen delivery, como llamamos allí, no fue un buen centro. Y el tercero, en el minuto 88, nos sirvió para ganar por primera vez creo que eran 70 años en Old Trafford. Ayer lo decía José, hay pequeños detalles que marcan la diferencia, hay que saber verlo en el campo, pero si luego aplicas la objetividad. Vamos a seguir con Premier. Anselmo, antes has mencionado clarísimamente las diferencias evidentes que has encontrado entre la Liga en tus 9 temporadas y tu primer contacto con Premier. Quiero que tú, desde un punto de vista más de club, ya no tanto de césped, aunque evidentemente también es lo que te mueve, quiero que cuentes a todo el mundo cómo te han hecho a ti cambiar de actuación o tu día a día en esta diferencia entre ligas. Fundamentalmente comprobar que hay departamentos que, a pesar de los cambios que ha habido en el club, de propiedad, pues hay compañeros que trabajan en el dato desde hace 17 años, que tienen aproximadamente mi edad, que han vivido todos los procesos y han vivido también cuando no existía el expected goal, cuando han llegado también los datos de tracking, cuando han llegado los datos de venting. Entonces, eso es lo que me ha hecho a mí creer. O sea, cuando ves personas que han sido campeones de Europa y que ellos mantienen la curiosidad, mantienen también la ambición unida a la humildad, entonces dices, ojo, aquí hay mucho que aprender. Y es uno de los aspectos también que te hacen pensar en qué es lo que ellos van buscando. Y lo que van buscando simplemente es el amor por el juego, el amor por la competición, y es algo... Yo he trabajado en balonmano en la Bundesliga en Alemania, es decir, en la cuna del balonmano. Ahora estoy trabajando en la cuna del fútbol y hay ese algo tan difícil que lo percibes. Lo percibes en cada aspecto. Podría ser para un andaluz el flamenco. Es decir, percibes que hay una autenticidad, percibes que hay un algo que está por encima de otros factores. Desde ese punto de vista es muy interesante comprobar los estándares de trabajo que se tienen establecidos, la profesionalidad. Ellos tienen definidos una serie de valores y a mí hubo uno que me llamó la atención, que fue Here to Win. Estamos aquí para ganar. Esa es la declaración de intenciones. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero es de los primeros aspectos que te marcan. Estamos aquí para ganar. Hay otros proyectos pues, que son de desarrollo y que tienen también su filosofía y su belleza. Ahí en ese sentido está claro. Y también espero que algún día te pongan aquí a ti, Sara, porque cuando yo estaba en el Athletic, me acuerdo que en alguna negociación, en algún aspecto, tú estuviste y aprendimos también de ti. Entonces, a ver si algún día te sientas aquí a ti y somos nosotros los que te podemos hacer preguntas de las métricas que tú también trabajas. Gracias. Yo encantada y te lo agradezco también mucho porque prácticamente con todos he trabajado desde el otro punto de vista y es una gozada. Bueno, seguimos identificando diferencias entre competiciones porque creo que es vital también para todos vosotros. Creo que muchos os pondréis a escenarios distintos. Quiero seguir contigo, Diego. Tú conoces también bien cómo se trabaja en Europa, cómo se trabaja en la Liga y tú que también vives desde tu competición y en un cuerpo técnico de Heinze. Todo lo que estáis trabajando, cuéntales qué diferencias principales encuentras y también cómo pueden adelantarse a todas ellas. Bien. Lo que yo veo es que la diferencia principal, para mí que hay desde Europa a Argentina en este caso, es que el dato baja desde la dirección deportiva hacia abajo en los clubes, acá en Europa, si me equivoco, corríjanme por favor. En cambio, en Argentina, si no es impulsado por algún cuerpo técnico, por algún analista, no existe el dato ya. Allá hay que convencer, bueno, el cuerpo técnico hay que convencer al manager, después hay que convencer a la comisión directiva, después al presidente. Es diferente, es más difícil, porque la cultura de allá todavía no evolucionó, estamos varios pasos detrás
de Europa. En cambio, acá yo veo que es otra cosa. No sé, el club más humilde viene de arriba para abajo toda la información de datos, toda la cultura del dato. Allá eso es complicado. Y después una cosita para marcar una diferencia. Nosotros como cuerpo técnico trabajamos en el análisis desde el video al dato. Primero hacemos el análisis visual y después vamos a corroborarlo al dato. Gabriel tiene alguna duda, alguna sugerencia de no sé, qué lateral es más profundo, no sé, qué interno pisa más el área del otro. Vamos al dato, buscamos y ahí obtenemos la respuesta. Pero siempre partimos desde el video nosotros. Bueno, ese es uno de los eternos debates que lleva saliendo, yo creo, desde el primer fórum, del vídeo al dato, del dato al vídeo. Yo creo que ha crecido tanto esto que llega un punto en el que la simbiosis es clara y eso es lo bonito. Entonces yo creo que de la misma forma irá evolucionando. Vamos a dejar la Liga Española para el último punto, pero con Miguel hay una cosa que además hemos hablado muchas veces. Muchos de vosotros lo hemos dicho, los profesionales de este sector muchas veces han desarrollado ellos sus propios departamentos como han podido y lo han hecho muy bien porque aquí están. Pero Miguel, decías que sois solo 3 de momento. ¿Cómo empezaste y cómo has podido, sobre todo en figuras profesionales? ¿Quién te acompaña, por qué y de qué forma se fueron uniendo a tu equipo? Bueno, si le preguntas a Anselmo te dirá que empezamos lentos y que seguimos lentos. No, es que no he podido defenderme todavía. La vuelta que se ha dado ahí para llamarnos de lentos, pero bueno. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? No sé, no le vi con buena cara cuando lo dijo. Pero se pasa la vida en Portugal. Pero bueno, para adelante. Pues nada, que empezamos, como decías, empezamos un poco sin proyecto. O sea, empezamos por iniciativa de los ojeadores que teníamos en ese momento en el club, que tenían, como decimos ahí en Portugal, veían más que el árbol, podían ver toda, no sé cómo se dice en español, en Portugal se dice la floresta, o sea, el conjunto de árboles. Veían la imagen completa y se habían enterado que en otros clubes había compañeros suyos de scouting que estaban siendo ayudados por personas que con datos les direccionaban la mirada para jugadores más interesantes en función de lo que estaban buscando. Entonces, esas dos personas se han movido internamente y han podido abrir una beca de prácticas para que entrara un data scout, lo han llamado así. Y así empezó todo. O sea, yo llegué el primer día, mandaba un ordenador, una clave de la API de Y-Scout y a trabajar, a sacar jugadores. Y desde ahí fuimos expandiendo. O sea, no es que haya sido un departamento que alguien de la directiva haya dicho vamos a crear un área de datos. Pues no, empezó así. A las 3 semanas entra en la analista de rival que ya tenía buena relación con los ojeadores y tal, y ya sabían que teníamos datos de todas las ligas. Y a las 2-3 semanas entra y dice, oye, vosotros tenéis datos de todo el mundo, ¿no? Yo recién había logrado funcionar con la API de Y-Scout, que ha estado una semana ahí con errores. Y dice, ¿tenéis de todo el mundo? Digo, sí, yo creo que sí. Pues entonces tendrás de nuestro próximo rival. Y digo, pues yo me imagino que sí. Entonces, ¿qué me puedes decir para ayudarme? Digo, hostia. Pues ahí lo que hablamos muchas veces aquí de las preguntas, ¿no? Le dice, yo la pregunta al revés. Pues dime tú, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber sobre el próximo rival? Yo tengo un montón de datos, tengo una tremenda información, pero si yo no sé lo que tú quieres, no te voy a poder ayudar. Y de ahí creamos un primer modelo de informe de rival y empezamos a colaborar cada semana. Y al fin de 2 meses viene el entrenador principal, dice, oye, estos informes me molan mucho, pero más que de rival, yo quiero saber cómo estamos nosotros. Entonces, a partir de hoy, empezaráis a hacer lo mismo al final de cada partido, pero sobre nuestro equipo. Y ya casi durante 1 mes yo no dormía, es broma, claro que dormía, pero ya con muchísimo trabajo, y es cuando entra el compañero que tenemos ahora, Francisco, que lleva 3 años con nosotros ya, que se dedica casi exclusivamente a esto, o sea, todo lo que es análisis de rival y análisis de performance, y ya tiene suficiente para que yo pudiera seguir con la idea de, más allá de lo que ya estamos haciendo en scouting y en análisis, ¿qué otras áreas del club hay que podamos ayudar? Entonces, bueno, así vamos siguiendo. Al día de hoy somos 3. O sea, hace 1 mes hemos incorporado a un chico más con contrato de prácticas, como empezamos todos. Francisco igual con prácticas, yo igual. Y somos 3 para poder no solo incrementar la cantidad de áreas que servimos y de contenido que producimos, sino que también profundizar más en el timing, el corto tiempo que tenemos entre partidos
para hacer el análisis de rival y análisis propio, al final te deja poco tiempo para inventar cosas nuevas y para buscar otros patrones. Entonces, con eso es lo que estamos buscando. Qué importante es lo que acabas de decir. Si estamos diciendo que es un sector novedoso, muchas veces hay que empezar precisamente haciendo prácticas, sobre todo hace unos años. Cantidad de gente que estáis aquí, empezasteis haciendo prácticas y es un escenario absolutamente real, así que también hay que disfrutarlo, valorarlo y aprovechar la oportunidad. Vamos a ir terminando con el enfoque de la liga. Vixen, vamos a empezar contigo. Yo creo que todo el mundo aquí en este sector admira a la Real por cómo trabajáis. En su momento hemos hablado muchas veces del trabajo también de Olave en ese punto de vista. No hay que ver más cómo la liga habla de cómo tratáis el dato y cómo tratáis una herramienta como Media Coach, que siempre se os halaga y con razón. Pero has hablado de un proyecto mucho más grande que lo que ocurre en el campo. Has hablado de muchas verticales y una transversalidad que no sé si todo el mundo entiende. Imagino que ha sido muy complejo de desarrollar todo ese flujo de información. No sé desde arriba cómo lo hacéis, cuánta gente forma parte del equipo, cómo se distribuye el trabajo. Sí, bueno, gracias. Nosotros somos 4 en el departamento. La verdad es que tengo la suerte de tener un equipazo de gente muy buena, rodeada de luego los especialistas de cada unidad, ¿no? Que lo importante es lo que acabamos de decir, hacernos preguntas. Entonces, en esa fase descriptiva que nosotros hemos hecho, fase descriptiva, pero a nuestra manera, creando nuestras propias métricas, nuestra forma de analizar el juego, el perfil del jugador. Después de esa fase descriptiva, lo que hemos tenido es mucha demanda, muchísima demanda de todas las... Al ver la gente que tampoco es... El dato no es algo para fiscalizarles, sino que es algo que les ayuda, pues nos han venido muchísima demanda. Entonces, estamos también con chicos de prácticas que nos ayudan y queriendo crecer, ¿no? Porque vemos que en esta fase seguimos necesitando, seguimos queriendo hacer proyectos para ver nuestra mirada in-house y estamos creciendo de esa manera, con 4 personas, más los chicos de prácticas y eso, rodeado de especialistas, ¿no? Entonces, yendo a concreto, algo más concreto de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que he dejado caer, pues esas métricas de decir, bueno, tenemos las varias posiciones, todas las posiciones en el campo, distintos perfiles, crear métricas personalizadas para cada perfil que nos devuelva información de lo que estamos buscando, ¿no? A nivel de todo el mundo y a nivel del juego también. O sea, preguntas concretas que queremos saber que no te las devuelve un proveedor de eventing, que las tienes que trabajar tú mediante profesionales como los que estáis aquí. Especialización y métricas propias. Jesús, vamos contigo. Vas a cerrar esta intervención de analistas. Creo que una de las cosas que más llama la atención del Sevilla es cómo lo habéis desarrollado, los años en los que lo habéis ido perfeccionando. Y cuéntanos cómo se distribuye el equipo, porque es un equipo inmenso, aparte de pionero. ¿Cómo trabajáis también ese flujo de información que Vixen nos explicaba de la Real? A ver, sí que es cierto que somos un equipo muy grande. Están los compañeros del departamento de datos que con Elías a la cabeza, Esteve, Marino, Dani, ellos nos dan el soporte, digamos, un poco más técnico a la hora de desarrollar todo lo que necesitamos para la dirección deportiva. Y después, dentro del área de I+D+I, pues estamos en Data Fútbol, mi compañero Eduardo Valera y yo, que somos los encargados de transformar esa parte un poco más técnica en traducirla al fútbol, ¿no? Y llevarla al fútbol. En ese primer proceso, una de las reflexiones que me hacía Elías cuando comienza todo este proyecto en el departamento, me decía, oye, es la primera vez que voy a una empresa y me abren las puertas y me ayudan y me traducen todo lo que yo necesito para dar un buen feedback en datos, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía la visión de que en muchas empresas, como algunos de los compañeros han dicho, pues bueno, hay un poco de intrusismo, este viene a quitarme el sitio, este viene... No, si esto es para ayudar, es que al final esto es algo de lo que nos vamos a nutrir todos y una vez que los demás se nutran, nos van a pedir más, ¿no? Entonces, esa es una de las reflexiones que me hizo pensar y yo le decía, pero Elías, ¿cómo te vamos a ayudar? Si es que si el proyecto es lo que necesitamos desde la dirección deportiva y desde la dirección general deportiva que era en ese momento, que llegue a buen puerto, ¿no? Entonces te tendremos que dar todas las herramientas y te tendremos que traducir
lo que una dirección deportiva necesita, lo que un cuerpo técnico necesita y darle todo el valor futbolístico y aplicarlo al entendimiento del juego para que el dato sea lo más productivo posible, ¿no? Desde un inicio siempre intentamos que fuera métrica propia, no, hay una gran cantidad de métricas que sí son de proveedores, pero una gran mayoría de métricas son métricas propias y sobre todo esa la ponderación de esas métricas y el modelo de datos de esas métricas para que fuera una métrica propia que le valga al Sevilla. ¿Por qué? Porque al final un proveedor de datos te lo vende a ti como Sevilla, se lo vende al Chelsea, se lo vende al Alavés. Oye, cada equipo tiene una necesidad distinta, ¿no? Entonces, ahí sí que nosotros quisimos ser bastante escrupulosos y desarrollar un modelo que nos valiera a nosotros como Sevilla, ¿no? Entonces, en el día a día, lo que mi compañero Edu y yo, lo que más o menos, básicamente trabajamos en intentar ese scout virtual que también se ha hablado por aquí, pues nos distribuimos una serie de ligas e intentamos desarrollar un scout virtual y que cada uno nos profesionalicemos en esas ligas a través del dato de los jugadores. ¿Por qué? Porque hay veces también que hablando con los compañeros, a nivel subjetivo, la información que te da un técnico a nivel subjetivo viendo un partido desde la grada es muy rica, es muy grande. Ves situaciones que no se ven en el dato, porque al final los datos que nosotros empleamos, la mayoría de los datos, hay también una parte de tracking, pero la mayoría de los datos son datos de venting, datos sobre balón. Es decir, yo te veo cuando te participas en la acción, pero no te veo cuando no participas, no te veo cuando tenías que participar y no lo has hecho. Eso sí que lo ven los scouts, ¿no? Desde la grada. Pero tiene la parte negativa que al final tu nivel subjetivo y tu interpretación subjetiva del fútbol y de lo que me gusta puede hacer que determinados jugadores partan ya de una valoración positiva. Y eso el dato no lo tiene. El dato tú si lo haces, lo tienes. Si no lo haces, y todos por igual, ¿no? Se llame Vinicius, se llame Koundé, se llame como te quiera llamar, ¿no? Pero quizás el scout desde una posición un poco más subjetiva de conocimiento dice, no, pero este no lo ha hecho, pero puede hacerlo, ya parte de una lógica. Entonces, nuestro trabajo consiste en ir dando capas de información a la dirección deportiva para ayudarle a los técnicos, a los scouts a desarrollar su trabajo, a crear alertas de decir, oye, este jugador está destacando en datos y no sé si tú lo tienes valorado o no, y sobre todo a facilitarle la información tanto a los scouts de la dirección deportiva como al director deportivo. Y paralelamente también tener una rama de control sobre jugadores propios, rendimiento de jugadores propios, rendimiento de colectivos del equipo para intentar ya sí que cerrar el círculo y tenerlo todo controlado a nivel objetivo. ¿Derecho de réplica? Sí, hombre, Anselmo, por favor. El truco de lo que había comentado de Portugal, que coincido contigo, que es bueno, lo que ocurre en Portugal lento, es por la plataforma corporativa que hay. El problema que hay en Argentina, tienen Data Factory, que es una gran compañía, pero no la tienen corporativamente. Aquí tenemos Media Coach. Media Coach no te permite acceder al dato en bruto, pero tiene unos paneles excelentes. Por eso empezamos más rápido en España y después vamos más lento. En Inglaterra no tienen paneles, no tienen dashboards en la corporativa, pero sí tienen el dato en bruto. Por eso empiezan más lento y van más rápido. En Portugal hemos tenido ya varias reuniones con la Liga. Parece que sí, pero es como el Rey Sebastián de Portugal. No termina llegando nunca. Entonces, por eso empiezan más lento y van más lento, porque no tienen plataforma. En baloncesto, como las plataformas tienen acceso al dato en bruto y tienen dashboards, por eso van más rápido. Ese era el truco. Amo Portugal y coño, si quiero ser otro la próxima vez. Sara, y si me permites también una puntualización para los compañeros, porque me parece muy interesante lo que ha dicho José de el Smart Data, ¿no? Es decir, claro, muchos de ustedes podéis decir, oye, espera, ¿tú qué me vas a contar que está en el Aston Villa? ¿O tú qué me vas a contar que está en el Sevilla? Vale, yo estoy en un primera federación, ¿qué hago? El Sevilla actual tiene la capacidad de congregar aquí a todas estas personas, pero yo también puedo contar la experiencia de que en 2007-2008 la dirección deportiva quería contratar a Misco porque entonces no existía Mediacoa, después ya en 2009-2010 empieza Mediacoa, a Misco creo que nada más que la tenía la Real, hacen números, hacen cuenta, ese Sevilla no se lo podía permitir. Y había, que está hoy por aquí, Miguel Ángel Gómez, que era de la dirección deportiva, que cogió a 4 loquitos y dice, oye, no tenemos a Misco, pero vamos a intentar darle al entrenador lo que nos está demandando. Y puso a 4 loquitos en la grada y los días de partido hacíamos una observación en directo, cada uno se ocupaba de la fase defensiva, otro del balón parado, otro de la fase ofensiva, y en el descanso él lo pasaba al ordenador y le daba un dashboard al entrenador. Entonces, ese es el Smart Data. Oye, si no tienes las herramientas que puede tener un gran club, pero puedes tener la posibilidad de sacarla con ingenio. Espectacular. Yo creo que todos los que estáis aquí es porque el dato obviamente os llama la atención. Habéis identificado diferentes ligas, diferentes industrias,
diferentes fases. Muchos han empezado haciendo prácticas y encima están hablando cuando no existía incluso ni media coach. Uno de los problemas que el dato se encontraba hace no mucho, incluso ahora, es que gente de puro fútbol se siente algo atacada cuando personas solo a base de datos les dicen lo que tienen que hacer. Igual esas personas, esto ha ocurrido con entrenadores que nos lo cuentan, no saben identificar un fuera de juego, pero te están diciendo que tienes que hacer solo a base de datos. Eso es lo que venimos a romper aquí. El dato es un complemento de lujo a lo que ocurre en el campo y es un gran complemento a todo lo que ya se hace muy bien en cuerpos técnicos, en direcciones deportivas, y si os fijáis hablan de traducir, hablan de fútbol y hablan de aplicar esto a sistemas de juego y algo muy sencillo que se nos olvida siempre. Quien va a recibir nuestros datos, preguntarle qué quiere, cómo lo quiere recibir y qué objetivos tiene con esa información. Que no se nos olvide lo más importante, que el dato solo tiene sentido si habla de fútbol. Así que, chicos, muchísimas gracias. Ha sido una locura. Ojalá poder hablar 2 horas más con vosotros, pero bueno, vamos a seguir y muchísimas gracias a todos. Creo que construir un equipo es construir un sueño. Gracias a vosotros por haberse unido en el pasado a Sevilla y por ser capaces de crear una herramienta como este curso, este máster, que creo que es muy bueno para la formación. Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y por fin es lunes. Tengo que levantarme temprano. Tengo que entrenar. Tengo que estudiar para el examen. Mañana tengo que presentar un trabajo con la universidad. Tengo que seguir mejorando. Sé que lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Tengo que bajar ese tiempo.
Líderes en esfuerzo. Líderes en superación. Sé que puedo conseguirlo. Sé que puedo conseguir. Sé que puedo conseguir. Líderes en talento. Líderes en vocación. UCAM. Lidera tu futuro. De nuevo, volvemos a acercarnos al césped. Ahora vamos con el análisis de datos al servicio de cuerpo técnico. Va a moderar Manel Lozano, profesional de Media Coach en la Liga, que además es una mesa sponsorizada por la Liga, al cual también agradecemos siempre su participación. Son referentes y parte de que el dato esté democratizado en nuestra competición. Bueno, y van a participar Francisco Rodríguez, entrenador, Miguel Ángel Gómez, director deportivo, José María Gresola, entrenador asistente de fútbol profesional, Dani Pastor, preparador físico en el Español, y Jesús Salvador, entrenador de porteros en Almería. Como veis, de nuevo, cuerpo técnico puro y además vinculado y con conocimiento del dato. No sé, David, sí. Bueno, sí, agradecer a los amigos de la Liga que estén siempre ahí. Tenemos ese compromiso, ellos me dicen siempre que nos necesitéis estaremos en los eventos. También quiero agradecer a la gente del staff que está sujetando los tótem, porque nos hemos librado de la lluvia, pero no nos estamos librando del aire. Así que la fuerza humana siempre es importante. En lo que microfonan, si quieres, aprovechamos para adelantar algunas informaciones de después, ¿vale? Después tenéis escenario principal, patrocinado Hadel, patrocinio platino, ¿vale? Y en la sala de prensa, de 4 a 5 y media, Catapult, y de 5 y media a 7, Skill Corner, ¿vale? Es decir, podéis moveros libremente entre los diferentes escenarios y podéis estar en una sesión abajo, venir para arriba, lo que necesitéis. Después de las sesiones paralelas de la tarde, a las 7 cerraremos con Oliver Torres. Agradecerle que esté con nosotros porque la verdad es un tipo genial y tener un futbolista de élite cerrando un evento como este, la verdad es que es un gusto. Sé que tú lo conoces, Sara, y que es un tipo que además tiene mucho que aportar y no podía haber mejor cierre que tener alguien que está en el césped cada 2 o 3 días compitiendo al máximo nivel. Espero que... ¿Estáis? Sí. Vamos, ya no sabía qué decir. Pues yo creo que ya están más o menos microfonados. Si no, de todas formas vamos a tener a mano 2 micros porque dará guerra. Os lo dejamos por aquí y ya les dejamos con la mesa redonda a ver si... Estábamos anoche mirando la Dana por dónde iba a evolucionar. Miramos solo el agua y no el viento. ¿Sabes? Ya vamos aprendiendo. No, todavía no. Vale. Bueno, gracias a los que vais a continuar viendo esta mesa redonda, porque estáis comprometiendo vuestro almuerzo, vuestra hora de comer y porque igual salimos todos volando. Intentaremos que al menos sea entretenido. Mi nombre es Manel Lozano, soy el responsable de soporte de Media Coach y Media Coach es un servicio que ofrece la Liga para el trabajo directo del análisis de distintas fuentes de datos y de vídeos a todos los equipos de primera y de segunda división. Cuando empecé en 2015, para que os hagáis una idea de la evolución que ha tenido la importancia del dato en el fútbol profesional español, yo llegué a la oficina de MediaCoach y me dijeron, bueno, tu trabajo es contactar con los usuarios de los clubes y darles seguimiento y requerir sus necesidades porque queremos hacer un proyecto en el que ellos tengan herramientas para trabajar.
y le dije a Gemma, que era en aquel momento mi superior, vale, ¿dónde tenéis la base de datos? Y me dijo aquí. Tenía 32 usuarios reales, 32 usuarios para 42 clubes. ¿Vale? Uno de ellos, Jesús Olivera, que estaba sentado aquí, ahora mismo es seguramente con Vision los dos usuarios más antiguos que tenemos en MediaCoach, y Anselmo, que aunque ahora no está en la Liga y está en la Premier, sufriendo lo que ahí ocurre, también era uno de ellos. A día de hoy, solo en clubes tenemos 800 usuarios. Para que veáis cómo ha evolucionado la importancia y el consumo de la información en 8 o 9 años consecutivos. Hoy lo que vamos a hacer es tratar un poco, porque al final el dato, cuando hablamos del dato, a veces parece que hablemos de nubes, ¿vale? Que vamos a coger y las vamos a aterrizar en el césped y a partir de ahí pues trabajemos con la nube. Y al final el dato es algo que se genera en el césped. Con lo cual nosotros evolucionamos. Nuestro objetivo siempre ha sido evolucionar las herramientas que ponemos al servicio del cuerpo técnico a partir de lo que ellos necesitan. Y sus necesidades salen del trabajo, de lo que ocurre en los partidos, pero también luego del trabajo que hacen semanalmente en los entrenamientos y de cómo preparan su siguiente actuación, que obviamente es un partido. ¿Vale? A partir de aquí, pues lo que hacemos es tener una relación muy cercana con el usuario. Cuando habla usuario, también parece algo un poco etéreo, pero para mí es lo mismo Francisco, que es primer entrenador, Miguel Ángel, que es director deportivo, o un preparador físico o un readaptador. Al final el consumo del dato está muy extendido dentro de las estructuras de club. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar poner en valor lo que ellos necesitan, o al menos las herramientas de las que ellos deben disponer para agilizar en sus procesos, porque hay algo, el dato tiene que ayudar a hacer. Por un lado, es enriquecer la información, pero por el otro, es economizar el tiempo. ¿Vale? El acceso a la información y que la información sea útil también hace que todo se reduzca, que el tiempo que le dedican a la investigación y al análisis se reduzca, porque son gente que por la mañana tienen un entrenamiento, que tienen que preparar el entrenamiento, que tienen que analizar el entrenamiento, cortar el entrenamiento, por la tarde tienen que preparar el entrenamiento del día siguiente y en medio de todo esto tienen el postpartido, el análisis de individualidades, el análisis del rival, el balón parado y el prepartido. Con lo cual, algunos hasta tienen familia. Entonces, os estoy esperando, me estoy alargando aquí, que parece que esté dando una charla sobre la importancia de MediaCoach y no hemos venido a hablar de MediaCoach. Ya te dejamos al mando, Manel, así que muchísimas gracias, suerte. Sara. Gracias. Sentaos donde os vaya bien. Vale, gracias. Toma, aquí. Bueno, bienvenidos y gracias a todos por responder a la llamada del Sports Data Forum. Obviamente, gracias al Sports Data Campus por esta invitación. Vamos a empezar con esta mesa redonda que lo que va a tratar es la importancia o el análisis del dato al servicio del cuerpo técnico. ¿Vale? Lo que yo vengo a proponerles a estos profesionales, tenemos a Miguel Ángel Gómez, director deportivo, a Jesús Salvador, entrenador de porteros, a Francisco, entrenador, Dani Pastor, preparador físico, y a Mosa, te voy a llamar Mosa, aunque te llames José María Angresola, pero todo el mundo te conoce por Mosa, como asistente, segundo entrenador y asistente técnico, además de reciente incorporación. De lo que se trata es de que hoy hablemos un poco entre todos de todo esto de lo que se está hablando hoy, cómo se aterriza en el terreno de juego, cómo lo aterrizáis vosotros para el trabajo semanal que hacéis, tanto dentro del cuerpo técnico como en las estructuras de club y cómo se generan a día de hoy estas estructuras alrededor del cuerpo técnico. Bueno, pues entonces, lo primero de lo que quiero que hablemos un poco es de este consumo del dato. Ya hablamos del dato porque todo el día estamos hablando del dato, pero hablemos del consumo de la información, tanto del dato como de la métrica como del vídeo. Y de qué manera a día de hoy estáis consumiendo esa información en un día a día que va muy acelerado, que no se ha acabado de analizar un partido y ya tenemos que pensar en el siguiente. Aquí, Francisco, me gustaría que nos explicaras un poco de qué manera tú como entrenador acabas consumiendo toda esa información que tu cuerpo técnico trabaja. Va a ser mejor el micro, ¿no? Porque esto sí. He visto que a los compañeros no les funcionaba bien. Bueno, ante todo, daros las gracias por la invitación. Yo
sé que es una hora jodida para estar todos los que estáis ahí sentados, pero es de agradecer y bueno, sobre todo hay mucha gente que no es de otra materia, que sois de datos, que analistas, muy poco entrenador he visto y para mí es un placer, la verdad. El fútbol evoluciona continuamente, como bien decían los compañeros que han estado aquí antes, todos somos necesarios y todos queremos colaborar para al final sacar lo mejor de los que van a jugar ahí, ¿no? Bueno, yo tengo que también ser sincero con vosotros. Yo al final llevo 11 años en primera división y en segunda división entrenando. Nunca he estado con analistas como los que han estado sentados aquí antes, con los 5. No, analistas no, con departamento de datos. Yo no he tenido solamente en Girona, tuve un departamento de datos, el resto nunca ha tenido departamento de datos. No todo el mundo en primera división. Yo creo que es importante que esto también lo sepamos, que es muy importante que los presidentes también, me gustaría que hubiera aquí alguno para que vieran la cantidad de gente que tiene ganas de aportar al fútbol, a la industria de la que hablaba algún compañero, que a mí tampoco me parece que se llame así. Pero bueno, al final yo lo que siempre he hecho es que la gente que viene trabajando con nosotros en cuerpo técnico, los analistas, en algún club nos hemos encontrado también analistas que hacen esta función, pues que al final me hagan llegar a mí lo que yo realmente necesito. Sería imposible que yo dedicara tiempo bueno, pues a examinar todos los datos, tanto con balón como sin balón, a análisis ofensivo, defensivo, sacar parámetros de todo esto. Yo no tengo tiempo ni tampoco estoy capacitado para hacerlo porque creo que para eso estáis vosotros y la formación que estáis haciendo, ¿no? Lo que sí pido a mi gente es que me llegue todo el día que me tiene que llegar, que después del partido me gusta tener mi análisis, me gusta tener mi dato tanto físico como técnico-táctico, que me llegue, bueno, pues muy escueto, pues un porcentaje de la ventaja territorial que ha tenido mi equipo, de la roba en campo contrario, de la línea, a qué altura ha estado, la media, pues todas estas cosas que al final para mí son realmente importantes de cara a la semana, a lo que voy a trabajar durante la semana, ¿no? Es importante porque al final hay muchos partidos, y a mí me ha pasado mucho, porque al final no he tenido nunca un equipo que sea muy ganador, salvo aquellas 2 etapas en Girona, que sí es verdad que tuvimos muchos puntos, pero siempre al final cuando un entrenador llega un lunes, después de perder un partido, y ya digo que lo he vivido mucho y esta temporada incluso también, pues al final hay que volver a convencer al jugador, ¿no? Y vosotros sois parte de eso muchas veces. Al final esos datos nos dan situaciones en las que has perdido un partido, pero la identidad de tu equipo no se ha perdido. Y tú puedes llegar el lunes con la cabeza alta para transmitir que estamos en el camino, que no hay que dejar de sentir y hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues reforzar mucho vuestro trabajo. Ya digo que voy muy escueto a lo que quiero. Me gusta mucho los datos físicos del día a día, me gustan mucho los datos físicos del partido, comparo las velocidades o en este caso la intensidad de mate 21 a mate 24 de los equipos contrarios, del mío. Nunca voy a poner un jugador porque sea más fuerte, porque me enfrento a Vinicius. Esto no es así, nunca lo haré. Pero sí me gusta saber cómo están mis jugadores, ¿no? Bueno, iremos hablando más porque si no Miguel Ángel, que habla mucho, también lo voy a dejar sin tiempo, así que no quiero aburrir tampoco mucho. Hola, pero precisamente de lo que estabas hablando de datos físicos, por ejemplo, Dani, recoge un poco el guante. En tu caso, formas parte del cuerpo técnico de Vicente Moreno, ya habéis estado en varios clubes. ¿De qué manera estás aprovechándote de toda esa información para que luego la información que le llegue al entrenador obviamente sea justo aquella que necesita? Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? Y cada día más. Y ya no solo en el día a día, sino en el día de partido, de competición. Sé que más adelante hablaremos del live, pero bueno, son cosas que podemos hablar de dos escenarios diferentes, ¿no? Es muy importante tener las métricas y todos los condicionantes físicos que te dan las sesiones y te dan las tareas y te dan los entrenamientos. Ser conocedor también del equipo que te vas a encontrar. Nosotros hacemos una media de 4 o 5 partidos del rival y ahí analizo yo cuáles son los datos físicos, pues sobre todo nos movemos más en las altas intensidades, cuáles son los jugadores que se presentan con características mejores en altas intensidades. Y luego quería hacer un poquito hincapié en el partido, ¿no? En esa información que nos llega a nosotros durante el partido, que para mí sí es fundamental, ¿no? Nosotros establecemos una serie de alarmas en competición en las cuales tenemos constancia dónde está el tope de cada jugador y dónde están las situaciones medias de cada jugador, principalmente en volumen y en altas intensidades, ¿no? A partir de ahí, claro, el dato sin contexto no tiene sentido. Para mí es fundamental el contexto, ¿no? Precisamente porque posiblemente haya momentos donde el jugador ha llegado a su máximo, pero esté en su mejor escenario. Entonces, ahí
aparcamos el dato y vamos a lo subjetivo, a lo que tú percibes, a lo que te cuenta el jugador, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Nosotros hemos establecido en estas 2 últimas temporadas una situación donde hacemos comparativas también en directo. Es decir, nuestro lateral derecho enfrentado con el banda izquierda del rival y ahí vemos dónde están los enfrentamientos de los pares en partido, ¿no? Te vuelvo a decir, contextos, ¿no? O sea, si un central está marcando a un delantero centro de las características de Isaac Romero, ¿no? Lo tenemos cerquita aquí, pues sabemos que se va a 1 kilómetro 200 de alta intensidad en el último partido, creo recordar. Si el delantero es Raúl de Tomás, pues a lo mejor no llega a los 700. Entonces, claro, ese es el contexto que nosotros también tenemos que manejar, ¿no? Entonces, el dato sin contexto no nos sirve, pero entiendo que es fundamental para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando el jugador llega a esos números que nos saltan esas alarmas que nosotros hemos establecido, saber valorar si es verdad que ya no nos va a dar más rendimiento o si está en ese mejor escenario y podemos exprimirlo más, ¿no? En el caso de Mosa, claro, tú has pasado del verde al dato. Me gustaría que nos contaras un poco si te ha atropellado todo lo que has tenido que vivir desde que dejaste de jugar y, sobre todo, cuál ha sido tu visión desde el punto de vista en el que ahora estás en el otro lado y cómo consumes la información. Bueno, a ver, en mi caso, mi relación con el dato es con Media Coach. Al final, la plataforma que en el poco tiempo que he estado entrenando, que me he relacionado, que conozco, que sé utilizar. Y sí, como jugador, pues tenía referencia que existía, que era una plataforma que se nos proporcionaba a los clubes, pero no tenía constancia de la cantidad de datos ni de cómo se podía utilizar, ¿no? En el transcurso de jugador a entrenador, pues intentar lo más rápido posible formarte pues, para ser más completo, para poder ayudar más. Y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para corroborar pues, la sensación que tengo, lo que creo que estoy percibiendo, que realmente sea así. Como ha dicho Dani, al final los datos hay que contextualizarlos y muchas veces analizar un dato en bruto no tiene ningún sentido. Y luego, sobre todo, lo cotidiano, que para mí es lo más importante en mi figura o en mi rol, que yo creo que es lo que más me ayuda. Te he oído hablar antes de la gestión del tiempo. Para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque conocer la plataforma, saber utilizarla, me ha hecho ser muy autosuficiente. Por ejemplo, he tenido la suerte de tener un departamento de análisis detrás, pero pues me ha permitido estar en la oficina analizando el próximo partido y, por ejemplo, por un ejemplo más visual, querer ver cómo, pues ante un reinicio, cómo hace la presión el equipo rival en estructuras como puede ser la que yo voy a utilizar y en 20 segundos estar viendo el dato y viendo el vídeo. Para mí eso es una ventaja en cuanto al tiempo porque, como tú dices, ¿no? Hay muchas cosas que gestionar. Luego está liderar, transmitir, pues no solo preparar los partidos en cuanto a datos y eso te facilita mucho el trabajo, mucho. Estamos hablando todos de datos, estamos hablando de jugadores, salen centrales, salen laterales, que sepamos, también existen los porteros y creo que también hay datos de portero. No sé hasta qué punto el entrenador de porteros a día de hoy también está incrementando su trabajo con el dato y la transferencia que hace de esa información hacia el consumo que hace el propio entrenador. Pues bueno, primero buenas tardes a todos, agradecerte, Manel, la propuesta de venir aquí y como bien dices, hasta hace poco la métrica específica de portero pues prácticamente o no existía o no era muy clara y ahora sí que hay más datos que sobre todo nos pueden indicar un primer factor y es que siempre estamos sobreentrenando. O sea, en el puesto específico del portero, cuando no está integrado con el resto de colectivo, de jugadores, siempre estamos sobreentrenando. O sea, un portero en competición igual hace 4 caídas y un sprint a más de 21 si le da en un partido. En un entrenamiento, pues igual está haciendo 70 caídas y 200 sprints. Entonces, ese control de carga nos es fundamental para el entrenamiento y luego también hay un aspecto a tener en cuenta que es el ojo experto. El ojo experto que analiza ese dato.
Y ese juego experto va muy relacionado con el modelo de juego, con ese primer entrenador que nos demanda unos comportamientos específicos del portero. Por ejemplo, medir la distancia con la línea defensiva en competición. Pues si nosotros queremos un portero que esté adelantado, que tenga la capacidad de interceptar balones a la espalda de la defensa, pues esa métrica ya nos puede dar ese valor de saber si en competición lo estamos consiguiendo o no. También depende si estamos en bloque muy bajo, si el equipo rival nos está presionando muy arriba, etcétera. Pero sí que hay datos claves que se dan tanto en competición, en el día de partido, que los podemos ver en directo, en el live, como sobre todo en el día a día, en el entrenamiento. Miguel Ángel, en tu caso, ahora te digo, en tu caso, claro, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta que tú al final tienes que tomar decisiones tanto en la contratación de jugadores como en la de técnicos, y los técnicos nunca vienen solos, siempre vienen acompañados de gente que trabaja con ellos. ¿Hasta qué punto es importante para ti que sean consumidores de este tipo de información? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme, porque para mí esto es un contexto súper especial. De hecho, el mes pasado hizo 25 años que pisé este estadio por primera vez. Yo que estuve 17 aquí, es un honor estar aquí con muchos compañeros. Y bueno, a ver, yo creo que de todos modos también se trata de no ver esto como si fuera una maquinita, ¿no? Es decir, los datos. Es decir, yo creo que es una metodología de trabajo. Entonces, con esa metodología de trabajo, ellos ya te están dando cuenta de lo que te demandan, ¿no? Es decir, uno, oye, te está demandando algo porque necesita ganar el partido, porque si no lo echan. Los demás están para ayudar a los entrenadores y entre todos incrementar el rendimiento. Y evidentemente en los tiempos que corren, sabiendo además que muchas veces se malutiliza la información, es muy importante que ellos estén informados, ¿no? Él comentaba de la importancia de que estuviera un experto para que, pues también para sintetizar la información que necesita el entrenador, la que necesita el entrenador de porteros, el preparador físico, adaptarse a ellos, eso integrarlo dentro de la filosofía del club. Y luego hay un aspecto también fundamental que es la prevención de lesiones. Súper importante también conseguir crear entre todos algoritmos que a ellos les permita ir por delante de esa posible lesión que en muchos momentos hace que los equipos caigan, ¿no? Y luego en general en el club creo que es súper importante para analizar las cosas de forma objetiva, ¿no? Me comentaba antes con Sergio Fernández que el problema que tienes cuando acaban los partidos con los técnicos y con los dirigentes es que están tan calientes que no ven la realidad. Es decir, están nublados o por la euforia del resultado o por el pesimismo también del resultado en contra en este caso, ¿no? Y otros, pues bueno, que encima además miran las redes sociales, la presión de la afición, entonces por eso te decía que era una metodología, es una forma de interpretar las cosas, algo que te permite enfrentarte a las situaciones difíciles con una forma clara, pero siempre teniendo en cuenta que los datos no son un escudo ni una espada. Es decir, no son una espada para decir, no, es que yo tengo que traer a este entrenador porque los datos me lo corroboran, ni son un escudo para decir, bueno, es que claro, es que los datos lo avalaban. Creo que también lo ha comentado él, el ojo clínico también o la toma de decisiones es muy importante. Entonces, si nosotros vamos a utilizar los datos, yo siempre hablo mucho de mi amigo José Luis Girón, que me decía siempre, al final las cosas son del color del cristal con el que se mira. Entonces, si tú quieres unos datos para firmar a un jugador, los vas a encontrar, porque Mediacoach te da, ¿cuánto eran? 1.500 infinitos, ¿sabes? Entonces, si tú quieres firmar algo, te lo va a dar. Y si tú quieres no firmarlo y tirarlo para atrás, te lo va a dar, ¿no? Lo importante es que dentro del club se tenga claro cuál es la idea y sobre todo no se bajen del caballo a mitad del camino, sino que crean en una cosa, ¿no? Y ahí es donde está, creo que, el problema. Hablabas ahora de la prevención de lesiones que se suelen producir en partidos sobre todo, en entrenamientos hay muchas menos que en partidos. Antes Dani hablaba también del directo, de cómo trabajar o monitorizar eso en directo. Yo os quiero preguntar ahora, claro, porque durante la semana tenemos poco tiempo, pero tenemos mucho tiempo para poder consumir esa información. Pero en el partido el tiempo se reduce a nada.
porque dura el milisegundo que tienes para girarte y hacer una pregunta en tu caso, por ejemplo. Me gustaría que me contarais cómo veis el consumo de esa información en directo, qué es lo realmente útil a día de hoy y si veis que a veces estáis sobreinformados o que hay carencias. Bueno, yo primero intento no estar sobreinformado, eso es lo primero, porque al final dirigiendo un partido en 90 minutos, estar sobreinformado de lo que está pasando de tu segundo, del de analista, del de datos, sería una locura, o sea, no le llegaría nada al jugador. Al final sí es cierto que en el descanso creo que tiene que ser una alerta muy grande la que tiene que darse durante un partido para que algo de datos pueda llegarme a mí. Diferente es alguna situación de juego que se pueda estar dando que desde el banquillo no estamos apreciando y que no sea alerta sino el visionado del analista, el que nos lo pueda dar la información. Nosotros en el descanso sí visualizamos y a los jugadores le ponemos las imágenes. Es verdad que MediaCoach nos da muchas posibilidades en este sentido, además de la plataforma que tengamos nosotros de editar el vídeo, pero datos al vestuario en el descanso, ya te digo que llega muy poco. Sí lo utilizo. Vuelvo a repetir lo de antes, si lo utilizo sería para reforzar lo que estamos haciendo. O sea, si al final le hemos tirado 10 veces dentro de área y el rival no ha sacado un saque de esquina, y pues eso lo puedo utilizar como dato. La tendencia de juego, yo creo que durante la semana se trabajaría. En un partido es muy difícil cambiar una tendencia de juego. O sea, cambiar el plan de partido en el descanso es muy difícil. Hay que cambiar momentos del mismo para darle la vuelta, claro. Dani, lo que nos contabas antes un poco. Sí, bueno, aquí nos vamos al partido, nos vamos a la competición, empiezan a generarse datos, nosotros estamos controlando un poco las métricas a nivel, sobre todo de alta intensidad, número de sprint, más 21, más 24. ¿Por qué? Porque creo que son los que luego van a condicionar al jugador, sobre todo a los 15, 20, 30 últimos minutos, ¿no? Entonces es verdad que la primera parte no son datos muy relevantes, pero sí sin saltar alarma, sí tenemos que ser conocedores de lo que nos está llegando. En muchas ocasiones, en el descanso, como dice Francisco, ahí sí nosotros podemos facilitar una información al jugador. Si yo sé que Adri Pedrosa, que juega aquí en Sevilla, puede llegar en el descanso a 600 metros de alta intensidad, por ejemplo, y en esta ocasión, por contexto, a lo mejor solo ha recorrido esos 300, pues yo sí me siento con la seguridad de informar, oye, Adri, tienes estos datos ahora mismo, tienes mucha más capacidad, no te guardes absolutamente nada porque sabemos que tú puedes llegar al kilómetro, por ejemplo, ¿no? Esa información, además, yo creo que le da confianza al jugador, ¿no? O sea, en esos parámetros tú tienes que manejar también la información con él y decirle, oye, Adri, no pasa nada, no has podido subir, no has tenido que hacer despliegues rápidos, tienes un superávit de metros de alta intensidad para gastarlos, entre comillas, en esta segunda parte, ¿no? Y luego aparece esa sobreinformación que hay que tener mucho cuidado a la hora de cuando el partido ya entra en la segunda parte y empiezan a ser esos datos que pueden generar fatiga en el jugador un poco más relevantes. ¿Por qué? Porque el míster tiene que hacer 5 cambios, el míster tiene que replantear situación si se puede, el equipo va perdiendo y yo ahora le llego y le digo, oye, que Pepito Pérez está ya en su tope de alta intensidad, está en su tope de volumen y podemos tener algún tipo de problema. Entonces, quizá hay la gestión un poco nuestra, que somos conocedores de ese dato, de saber si es el momento, si se le tiene que transmitir, si le puede enseñar la tabla, incluso yo lo he hecho algunas veces con Vicente, o si simplemente cuando pasa cerca al jugador le dices, ¿cómo estamos? Y ahí puedes tener esa información, ¿no? Es delicado porque yo entiendo que los entrenadores en ese momento el nivel de estrés es altísimo y, bueno, sobreinformarlo además con cosas que a lo mejor no le pueden resultar relevantes en ese momento, pues puede ser contraproducente, ¿no? Mosa, en tu caso, ¿cómo has visto, cómo has vivido el hecho de tener que trabajar en directo los partidos y de qué forma estás viendo tú que puedes aportar valor? Yo estoy un poco con Francisco, ¿no? Como técnico, al final lo que vivo es el real, ¿no? Lo que está pasando en el terreno de juego. A mí no me gusta estar conectado a una pantalla viendo qué datos se están dando, ¿no? Al final creo que las sensaciones que se dan ahí dentro, todo va muy rápido, es muy difícil también crear impacto durante el partido porque pues a veces si este campo está lleno, imagínate un jugador que está al otro lado como te escucha. Pues bueno, mi figura que al final estás 2 metros detrás, que sí que puedes tener ese apoyo de la imagen, sí que en momentos igual muy puntuales y una situación se está reproduciendo de forma pues repetitiva y igual no está creando una desventaja o bien en el rival
nos puede crear una ventaja, sí que igual ahí alguna imagen pues sí que has podido meter porque crees que es algo puntual y de verdad puede crear impacto en el juego. Pero si no, para mí lo importante es lo que está pasando ahí, no da tiempo prácticamente a crear una interacción. Todos vosotros sois consumidores ahora mismo de productos tecnológicos, cada uno utilizará unas herramientas, otros otras, pero ¿de qué manera creéis que ha evolucionado el uso por parte vuestra? Yo siempre pongo el ejemplo de que el preparador físico parte con ventaja porque empezasteis mucho antes, casi inventasteis la rueda en este sentido. Pero claro, quiero saber cómo el entrenador también está consumiendo herramientas de análisis, cómo lo está haciendo la dirección deportiva, cómo lo hace el entrenador de porteros, que hasta hace poco pues a lo mejor solo cortabais. ¿De qué manera estáis integrando estas herramientas y si os está costando o... las empresas que estamos dando este tipo de servicios, aquí está por ejemplo Dani Muñoz Reina de NAC, o está Marco Tamanit y Monse de Hadel, o Borja Gómez de Bipro, que somos personas que estamos cerca vuestro para conocer vuestras necesidades, ¿de qué manera nos hemos puesto al día para daros soluciones que sean realmente útiles? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia también, yo creo que tanto mi carrera profesional como la de estas empresas ha ido creciendo a la par. O sea, no es que hayamos nacido a la misma vez, pero sí que esa innovación por parte de las empresas de servicios que nos han ido preguntando nuestras necesidades, pues también nos hemos ido acostumbrando a ese uso de tecnología. Sin un sobreuso, o sea, al final lo que siempre buscamos es que nos faciliten la vida, que nos faciliten el día a día, que nos faciliten ese análisis en directo, que a la media parte le podamos dar alguna imagen al míster para que pueda corregir algo o hacerle una selección de imágenes para que él decida si enseña algo al jugador, si simplemente da un mensaje al vestuario o algo así. Entonces, el punto clave está sobre todo en que nos facilite la vida, como ya he dicho, nos facilite el día a día y la practicidad de este software, de este hardware, de estas tecnologías. O sea, su evolución ha ido también con nuestra evolución. En mi caso, hablo ya personalmente, no ha supuesto un problema en adaptarnos a esta tecnología y siempre que están innovando, poder probar cualquier producto nuevo, para nosotros es una maravilla. Eso no hay ningún problema. En el caso de los directores deportivos, de la dirección deportiva o estructuras del club, ¿faltan más herramientas? ¿Crees que la tecnología os está dando pocas soluciones? ¿Tenéis herramientas suficientes? Bueno, te voy a contestar primero a una pregunta que me dice, ¿puede un técnico trabajar sin análisis de datos? Te voy a decir que sí. De hecho, tengo en la cabeza 2 de primera división que no trabajan con datos. Y además sus equipos no están abajo, están más o menos arriba. ¿Por qué? Porque hay muchas más variables, ¿vale? Ahora, ¿su cuerpo técnico trabaja con datos y con tecnología? Sí. Pero tengo 2 en la cabeza que seguro que no. Bueno, seguro no, lo sé, evidentemente. No hay una verdad absoluta. Si hubiera una verdad absoluta de, oye, trabajar con Big Data da resultados, seríamos todos campeones y aquí no hay campeones, hay muchas más cosas. Entonces, creo que la clave siempre está en buscar un método que haga que te adapte, es decir, algo que en un contexto funciona, en una ciudad con una afición funciona, o pues luego en otro sitio con otro propietario no funciona. A lo mejor estas herramientas en manos inadecuadas o del propietario de manera inadecuada, pues hace que cuando acabe el partido te viene con un informe del partido prácticamente que te genera un problema entre entrenador y presidente, por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que las direcciones deportivas tenemos que estar siempre investigando. Cuando vienen los momentos de éxito, que no se te suba a la cabeza, ¿vale? Que no se te vaya un poco y te creas el rey del mundo. Y cuando vienen los petardazos, que vienen, seguro, lo digo por experiencia propia, tampoco no permitir que eso te afecte tanto como para pensar que todo está mal, ¿no? Es decir, analizar y darle una vuelta.
¿Cómo se tienen que adaptar la gente? También lo hablaba antes con Sergio, porque contaba una anécdota que yo era analista de rivales con Juan de Ramos y con Joaquín Caparrós, ¿no? Entonces, yo iba con una planilla y una carpeta y ponía palitos. Ahora tenía pases largos, pases cortos, todas las pérdidas como eran, todo. Pero claro, llegábamos al descanso y iba con un fluorescente haciendo amarillo. Entonces, lo de ahora es una virguería. A Jesús Olivera, cuando empezaba, yo se lo comentaba y decía, joder, tío, ahora, tío, si yo me pegaba 5 días para hacer un informe, es decir, y que además luego cogía una captura de vídeo, cogía el partido, lo tenía que cortar en función de todas las cosas. Entonces, yo creo que ¿cómo se adaptan? Se adapta uno formándose. Primero, no creyéndose que es el que más sabe del mundo, o otra frase de yo tengo ya el culo pelado, a mí que me va a enseñar esta gente, ¿no? Entrenadores de 20 años, que no se trata de entrenadores de 20 años, perdón, porque hay entrenadores que llevan muchísimo tiempo entrenando, que reciben las nuevas tecnologías con los ojos abiertos. Yo hablaba antes de Joaquín Caparrós, ¿no? Que me preguntaba el pedito y yo decía, Joaquín es un tío que es al revés, siempre te llama y te, oye, Miguel, ¿esto cómo es? Pero sí es verdad que el ego de los profesionales que estamos aquí, no aquí, me refiero en el mundo del fútbol, hace que muchas veces te cierre a cosas, ¿no? Y creo que la clave está en estar siempre con la mente abierta. La mente abierta porque siempre hay alguien que te va a enseñar algo. Y en las herramientas, por ejemplo, de Media Coach durante el partido, a ver, a mí hay una cosa que me gustaba mucho porque tengo quizá todavía esa pasión por el fútbol en cuanto al análisis y al campo, ¿no? Hay una de Media Coach que es súper buena, que es recuperaciones en campo atacante. Si tú quieres, tú le estás diciendo a tus jugadores y le estás vendiendo a tu afición que tenemos que robar en campo contrario. Evidentemente, si en el descanso el rival está siendo muy superior a ti en robos en campo contrario, en centros laterales en campo contrario y en otros muchos conceptos, ese dato es importante, ¿eh? Porque es para decirle, mister, el plan D no está funcionando. Yo me voy un poco a deportes que han ido muy por delante nuestro en cuanto al uso de tecnología, ¿no? Dígase fútbol americano, baloncesto. Entonces, oye, tienen sus ayudantes. Los místers no tienen que estar pendientes de eso, pero sí su ayudante tiene que estar pendiente de 3, 4 situaciones que al plan de trabajo del entrenador le va a decir si lo está haciendo bien. Oye, hemos preparado para robar en campo contrario, hemos preparado para tener la posesión en campo contrario y cuando la cogemos aquí pegamos bimbazos, salimos en largo, estamos 10 metros por detrás de donde tú has dicho. Hombre, eso es una corrección importante, pero claro, los místers no pueden estar pendientes. Tiene que haber gente en su grupo de trabajo que en el descanso le diga, míster, esto no va. Eso, sobre todo en el directo, pero Francisco, en tu caso sí que has tenido que, o no, adaptarte al consumo y al uso de herramientas que a lo mejor cuando empezaste o te sacaste el título... Sí. Yo veo un poco con lo de Miguel Ángel, que al final, tened en cuenta que es que son 15 minutos mientras los jugadores entran allí. Ahora encima hay entrevista aquí, después del primer tiempo hay una entrevista. Hay que salir antes porque hay otra entrevista. El jugador tiene que mear. Es que hay 8 minutos. Es que no te da tiempo a corregir todos los datos porque es que es imposible. Por lo tanto, es verdad que si hay alguna alerta muy clara, pues claro que se debe de corregir y seguramente en el vídeo que le vamos a poner de 2 minutos se le va a decir. Con respecto, claro, al final yo decía, visto... Sí. Yo no lo decía por el entrenador, lo digo porque los cuerpos técnicos están para sí, ayudar por supuesto. a los entrenadores. Entonces, eso tu gente... Hay alguno que jode más que tiene que estar... Tu gente tiene que estar para seleccionarte la información y saber cuándo te la da y cómo te la da. Correcto, porque evidentemente tú no vas en la charla de 2-3 minutos. Eso es. No te da tiempo. Pero hay momentos donde sabiendo cómo eres, cómo es tu plan de trabajo... Sí, por la identidad del equipo. Yo creo que lo más claro es la identidad del equipo. El plan de trabajo al final puede ser diferente, pero la identidad del equipo, que es lo que... Si eso falla, ahí sí que realmente tiene que saltar la alerta muy, muy clara. Con respecto a la formación, lo decía Víctor al inicio de esta mañana de la jornada que estamos teniendo, lo decía Víctor Horta, que hay que rodearse de los mejores. Yo no puedo, o sea, yo no estoy preparado para manejar lo que manejáis la mayoría de vosotros en el ordenador, de números, de registros, de parámetros. O sea, yo lo que quiero es que me deis, oye, el número 5 con el 10, que para mí es el mejor del equipo contrario, cómo se asocia, quién busca, dónde se asocia y que yo pueda preparar el partido para contrarrestar eso. Yo quiero saber si el perfil izquierdo de ellos, porque yo me pongo a visionar un partido y puedo, o 5 partidos de un rival,
y veo que en el perfil izquierdo, pues al final son muy profundos, tienen mucha llegada. Incluso me voy a los datos y me ve que sí, el 70% de este equipo, hostia, pues por el perfil izquierdo son muy ofensivos. Pero claro, al final, si te vas al dato antes que al vídeo, el dato te puede decir que el 30% del perfil derecho es mucho más efectivo que el 70% del perfil izquierdo. ¿Me explico? O sea, muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que nos dicen los datos, para eso está la gente que le dedica muchas horas, ¿no? Para contextualizar dónde está la importancia del dato. O sea, el 70% del perfil izquierdo que sube mucho, pero que al final no me hacen gol de ahí. El 30% del derecho, que posiblemente yo le voy a prestar más atención porque es un 30%, sin embargo me hace más gol. Y decía un compañero antes, decía, no, es que yo preparé en el minuto 89, creo que era el de Unai, en el minuto 89 le ganamos al United 1-0, en el tercer córner que hayamos ensayado de la misma manera. Sí que al final ese córner seguramente los datos están de puta madre, yo lo he intentado siempre, pero si el lanzador no en el tercer córner no la pone ahí, el trabajo está hecho. O sea, vosotros tenéis que mandar eso. Que si no hubiera llegado ese gol, el trabajo estaba hecho también. Muchas veces pues la decisión o la toma de decisión del jugador a veces pues no nos ayuda a que podamos corroborar eso. O sea, yo he perdido 2 finales con el Girona, también prácticamente en el último minuto para ascender a Primera División. Y el Girona tenía un departamento de datos cojonudo por el grupo City. Yo estoy convencido que eso nos ayudó a llegar ahí. No quiere decir que no tuviéramos, que si hubiéramos tenido más datos hubiéramos ascendido. No, no, no. Los datos nos ayudaron a estar ahí y a estar donde estoy ahora. O sea, por perder esas 2 finales, yo he dejado de creer en el dato o en el equipo o en tener gente a mi lado que esté mejor que yo, preparada mejor que yo para esas cosas. Y bueno, y eso es lo que pienso, la verdad. En el caso de Mosa, tú sí que te has tenido que poner las pilas. Bueno, a ver, yo es que ya he arrancado en la era del dato, entonces, evidentemente, uno tiene que formarse, enriquecerse y un poco lo que vienen diciendo, ¿no? Al final, el dato no te va a hacer ganar o perder, o sí. Es que no lo sé. Pues el caso que ha comentado José antes, con el Aston Villa, ¿no? Pues en ese sentido, si no hubieran preparado que en el primer palo ellos no despejaban, pues no hubieran insistido de esa manera. Igual. ¿Cuánto vale un gol a lo largo de la temporada? Es que un gol puede ser subir, un gol puede ser bajar. ¿Por qué voy a perder esa ventaja competitiva? Al final, yo creo que se trata de intentar sacar ventaja de todo, intentar aprovechar todas las herramientas que tengamos. Está claro que al final pues la figura del primer entrenador pues tiene otras ocupaciones que igual están por delante de esto y tenemos que facilitar el trabajo entre todos. Dani, antes hablabas de la información que le puedes trasladar a un jugador en directo. Has puesto el ejemplo de Adri Pedrosa. Desde vuestro punto de vista, ¿está evolucionando la propia figura del futbolista para el consumo de este tipo de información? ¿Y es bueno, es malo? ¿Hay que ponerle un límite al jugador en cuanto al consumo de información? Bueno, volvemos a los contextos, ¿no? Y sobre todo a una frase que antes ha dicho Miguel Ángel, que todo depende del color que se mira. Hay otra que me gusta mucho, que es dame una estadística, yo le retuerzo el brazo y me va a decir lo que yo quiera, ¿no? Entonces, el jugador tiene que ser muy consciente de que nosotros le vamos a transmitir o le vamos a proporcionar, tiene que cogerlo dentro de un escenario, ¿no? Entonces, esos filtros que le lleguen al jugador, yo creo que tú también los tienes que manejar, ¿eh? Pues si un jugador lleva X partidos sin marcar y a lo mejor le estás dando un dato que no es muy positivo, en alta intensidad, número de sprint, no sé, cualquier tipo de métrica, a lo mejor pues tienes que saber filtrar el momento, la situación, el rendimiento, ¿no? O sea, no creo que nosotros que somos un poco los propietarios de esa información la demos de manera libre al jugador, creo. Es verdad que hoy el jugador te demanda mucho. Creo que también hay que tener cuidado cuando esos datos se exponen a nivel grupal, porque, bueno, hay equipos, en situaciones, cuerpos técnicos que ponen esos datos en el vestuario postpartido, por ejemplo, y ahí pueden darse un poco de comparaciones entre compañeros que quizás no sean del todo
del todo buenas, ¿no? Entonces, esa información le tiene que llegar al jugador, pero creo que nosotros tenemos que administrar cómo dárselo y saber gestionar, como todo, el entrenador como cabeza del grupo de trabajo, saber qué le tiene que llegar y que es mejor que no le llegue, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Francisco? Es verdad que el jugador hoy en día te quiere comer siempre. Te quiere comer en el sentido de que quiere información continuamente, del rival, de los datos físicos, quiere vídeo, llega el primero, quiere irse el último. Y esto, no sé quién lo decía antes, no me acuerdo, pero el fútbol lo decía también con vosotros. O sea, esto no para de crecer y el jugador es igual. Por lo tanto, bueno, pues nosotros tenemos que dárselo. Y por eso decía antes, la importancia de tener un equipo grande. Y hay mucha gente que solamente se dedica al fútbol base, muchísima, seguro. Casi la mayoría, como yo empecé. Y bueno, pues yo me buscaba amigos míos que les gustara mucho y que me ayudaran a grabar un partido y que, bueno, pues a lo mejor no había dinero para pagar, pero teníamos la ilusión de algún día pues ir creciendo, ¿no? Entonces, pues el jugador yo creo que bueno, pues hoy nos exige, como te decía antes, que creo que es beneficio para nosotros. O sea, en el momento que no nos exijan es porque estamos jodidos, y es la realidad. Yo necesito que el jugador a mí, cuando llegue el lunes, me exija a todo el mundo. Y eso demostrará que están con nosotros todavía y que quieren seguir creciendo con nosotros. En el momento que no te exijan es porque algo falta. Y eso tenemos que notarlo también. Cuando estemos en el día a día, hostia, si al final la mayoría de los jugadores vemos que ninguno tiene interés de si va a haber vídeo, no va a haber vídeo, el vídeo propio, cuándo lo veo, no lo veo, quién me lo va a enseñar. Pues todo esto al final hay que tenerlo todo preparado. Y decía antes, yo no me ocupo de todo, está clarísimo. Y cada día tengo más gente y bueno, y me enorgullezco de eso porque cada día tengo más gente a mi alrededor que me ayuda y lo hace mejor que yo. Porque cada jugador tiene que tener su vídeo, que si hay departamento, que tenga su departamento, el número de la base de datos, el rival que esté preparado. Y bueno, yo siempre que hago el colectivo porque me gusta hacerlo, lo he hecho toda mi vida y seguiré haciéndolo, porque creo que al final a la hora de transmitir al jugador lo que yo he cortado creo que es importante, pero el rival y los propios y los rivales individuales, pues al final los departamentos tienen que estar preparados para dárselo al jugador porque se lo va a pedir. Mosa, en tu caso, ¿tú crees que el futbolista joven, como dice Francisco, es mucho más exigente o depende de la persona, de la personalidad de cada uno? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que había una evolución. Ahora, pues, cualquier jugador tiene su preparador físico aparte, su nutricionista aparte, aunque se lo proporcione el club, pero muchos tienen de forma individual. Entonces, creo que es algo que no podemos cambiar y que no hay que ser reacio. Lo que hay que ser es abiertos, hablar con ellos, que ellos de alguna manera se abran a nosotros y ya que no lo van a cambiar, que lo van a tener, pues equilibrarlo, que tener esa información y entre todos intentar construirlo mejor para que él tenga el mejor rendimiento. Os voy a hacer una última pregunta a todos. Os pido que seáis un poco breves porque nos estamos casi saliendo de tiempo, pero sí que me gustaría que respondierais porque es muy importante. Al final, trabajáis para empresas, los clubes no dejan de ser empresas. Cualquiera de nosotros, cuando consigue un trabajo y le dicen, esta es tu mesa de escritorio, normalmente la empresa le pone un ordenador. En el fútbol va un poco distinto. Entonces, lo que me gustaría saber de vosotros es si creéis que los clubes están a día de hoy poniendo los recursos necesarios para que vosotros, cuando llegáis a un club o trabajáis dentro de un club, podáis explotar toda la información de la que dependéis y, sobre todo, podáis agilizar y mejorar en los procesos de trabajo. Empiezo por Miguel Ángel porque sí. Normalmente en la escala jerárquica acaba estando arriba. Bueno, yo creo que sí. A ver, sobre todo en primera y segunda división sí lo ponen. Evidentemente hay algunos que confían más y que destinan una parte presupuestaria muy alta y otros que destinan una parte menor. Pero yo creo que sí, porque al final se están dando cuenta que hay cosas que son muy útiles. En lo que decían, solo por responder a una cosa de antes, de los vídeos, la información, también hay que calcular a qué jugador le está dando la información. Es decir, si el jugador es un tío muy ansioso, muy nervioso, que es excesivamente responsable, tienes que dosificarle la información que le estás dando. Y al que es un pasota, que no pone atención, que generalmente la estrategia en ocasiones cuando bajas y le preguntas, tía, no estaba en el primer palo, a ese sí hay que estar encima. Que muchas veces no es solo la información que eliges, sino a quién se la tienes que dar.
No es lo mismo, de verdad, un jugador que está súper... Yo ahora estoy ayudando a algunos deportistas de alta competición y hay uno de ellos que es que ya la semana pasada pues les tuve que cortar un poquito porque me decía, no, caliento, un deporte individual, caliento a las 11, juego a las 4, a las 3 tengo que hablar contigo. Ya no, tío. O sea, es decir, excesivamente responsable, excesivamente comprometido con el alto rendimiento, a lo mejor a esa gente hay que levantarle un poquito, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta que tú decías, yo creo que los clubes sí se están actualizando. Afortunadamente, en primera y segunda división, al tener que trabajar con media coach, es algo que es un paso muchísimo para adelante a su favor, que facilita muchísimo el trabajo. Ahora, hay gente, es decir, la herramienta está ahí, la inversión está ahí, hay gente que la utiliza más y hay gente que la utiliza menos. Hay gente que invierte y como las cosas han ido mal, al año siguiente se lo cargan todo, en vez de seguir con una línea de trabajo, es decir, oye, esta es la línea y tarde o temprano con esta línea vamos a acabar donde tenemos que acabar. En vez de eso dicen, bueno, con la línea esta de los datos se ha ido todo al carajo, con perdón por la expresión. Todo fuera, volvemos a lo de antes y volvemos a lo de antes con otra y de pronto pues empiezan esos buenos resultados que al final es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que evidentemente mientras mayor sea la inversión, creo que el beneficio es más grande para todos, pero hay que aceptar que hay gente que no está por esa labor. Bueno, yo creo que hay un salto muy claro entre los equipos y las estructuras de élite, ¿vale? Primera, segunda división, con el resto, con primera, segunda, tercera ref. El salto es abismal. Y también depende, creo que la tendencia sí que es a que se está cambiando la mentalidad y se está invirtiendo y cada vez estos procesos pues, de automatización, de tecnología están adquiriendo mucho más protagonismo en general. Pero luego también está ese perfil de entrenador que da uso, ese perfil de director deportivo que da uso y luego ya, refiriéndome a los clubes de primera, segunda, tercera ref, ese presupuesto que, como anécdota, o sea, ayer estuve en un equipo dando una tutoría, trabajando para la Federación Española, que va a optar a ascender, bueno, está en proceso de obtener plaza para segunda división, ¿vale? Está en puestos de ascenso a segunda división. Y hablando con los dirigentes y con el director deportivo, pues nos comentaba que su prioridad es focalizar el presupuesto al vestuario, a los jugadores. Una vez que consigan el objetivo, ya se deriva. Entonces, bueno, pues los jugadores vienen, van, pero esa tecnología queda ahí para conforme van pasando cuerpo técnico, jugadores, etcétera. Entonces, pues bueno, está ese impasse de los perfiles de club, de élite, a los semiprofesionales, todavía no profesionales. Sí, yo incluso diría que dentro de los profesionales de segunda y primera todavía hay muchos clubes que le quedan mucho por crecer. Muchos clubes. O sea, yo lo que he escuchado de Olave, de Sergio, de Víctor, que esto no pasa en todos los equipos. Esta es la realidad. O sea, ha habido reuniones, antes me estaban nombrando a Dani de NAC o a Monse, yo he hablado con ellos y he hablado muchas veces y al final no hemos podido contratarle la plataforma y en primera división, porque hay que creer mucho en esto y un entrenador muchas veces, oye, pues al final nos cuesta llevar gente a nuestro alrededor y estamos en primera división. Y no digo por lo económico, sino porque a veces no se cree realmente en eso. No digo por lo económico, lo digo porque no se cree en herramientas. Y sin embargo, yo creo que ahí están los equipos. Y me encantaba escuchar también al de Leibar, al chaval de Leibar, que, hostia, es que yo creo que es el futuro. Cuantos más recursos humanos, más, es que al final el crecimiento está ahí, lo tengo clarísimo. Y bueno, y cuantos más seamos mejor, porque solo queremos una cosa. Y cuando trabajemos juntos, y ojalá podamos trabajar alguno de vosotros junto conmigo, solo queremos una cosa, que al final tengamos resultados ahí dentro. Y cuantos más seamos mejor y cuanto más preparados y más soluciones nos den los clubes, mejor. Pero no todo el mundo cree y creo que debemos de hacérselo ver. Y ya decía que me encantaría que estuviera algún presidente por aquí que pudiera transmitírselo porque, bueno, no es tan bonito a veces como se pintaba antes aquí que bueno, tienen que estar muy orgullosos de su trabajo porque se lo han currado, pero todo no es tan fácil así, Bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que se está en ese proceso, que hay mucha gente que sí tira por esa línea, que hay gente que menos, que los presupuestos están muy directamente relacionados con este tipo de
de gestión y bueno, creo que es la línea que hay que seguir, ¿no? Nada, corroborando un poco lo que han dicho ellos, al final yo creo que la tendencia cada vez se está incrementando la importancia de recursos humanos que controlan todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque al final pues, se está viendo que muchas estructuras que las utilizan están teniendo éxito. Va poco a poco, los recursos pues, a veces son más limitados y se le da prioridad igual a otras áreas que no se dan cuenta, ¿no? Porque igual, al final, como digo yo, si lo importante es que dentro de un club la pelota entre. Cuando los equipos ganan, pues los clubes tienen menos problemas. Y bueno, pues yo creo que poco a poco la gente, yo que al final pues soy un poco más joven y me rodeo de gente pues de mi edad, ¿no? Pues veo que la gente está preparadísima, que pues hoy vemos aquí la gente que ha venido, que está constantemente en formación, que tenemos acceso a muchísima información y que evidentemente que el día de mañana los staff de técnicos van a estar con muchísima gente, con muchos recursos. Bueno, pues Miguel Ángel, Jesús, Francisco, Dani, Mosa, gracias por enseñarnos un poco o hablarnos un poco de la realidad de los cuerpos técnicos a día de hoy y de cómo estáis consumiendo el dato y lo estáis usando para el análisis. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.